Buenas tardes, apreciados estudiantes de la Corporación Universitaria Asturias. Es para nosotros un placer reencontrarnos en este proceso. En la tarde de hoy me presento. Mi nombre es Alirio Sanabria Mejía. Algunos ya han tenido algunas sesiones sincrónicas. En cualquier momento, por favor, escriban al chat si tienen alguna pregunta. Vamos a hacer una revisión del álgebra matricial que les va a servir en diferentes asignaturas, no solo en las de matemáticas, sino en asignaturas como economía, asignaturas como econometría, asignaturas básicas de administración de empresas y asignaturas de ciencias empresariales, ¿es verdad? Finanzas, también en administración financiera, en otras asignaturas que tratan de analizar las matrices. Para ello, vamos a iniciar con algunos conceptos básicos. Ustedes pues ya, si no los conocen, tranquilos, van escribiendo y vamos resolviendo las dudas paso a paso. Lo importante de este taller es que usted primero tenga las herramientas teóricas del álgebra de matrices y finalmente pueda ver cómo algunas operaciones nos ofrecen ayudas en los diferentes campos del conocimiento. Entonces, revisemos. Lo vamos a trabajar en un bloque en 3 secciones. El bloque estará integrado por la primera parte donde vamos a analizar los conceptos, que es una matriz. La segunda parte es cómo se nota, eso respecto a notación es la forma como se escriben las matrices. También vamos a trabajar en el segundo bloque cómo se clasifican algunas matrices que pueden aparecer en los ejercicios o en las aplicaciones, cómo se operan. Vamos a trabajar en el segundo bloque las operaciones de adición y sustracción. Y en el tercer y último bloque vamos a trabajar el producto por escalar, el producto de matrices que les facilitará el trabajo, por lo menos en una asignatura como es la de matemáticas aplicadas. Esto también se ve en el álgebra lineal para los estudiantes de administración de empresas, para los estudiantes de administración financiera, de finanzas. Eso lo ven en macro y microeconomía. Las matrices están relacionadas con algunos aspectos importantes de economía que es fundamental que ustedes manejen. Entonces, la primera parte es que es una matriz. Es una matriz, es un arreglo rectangular de números reales, donde está encerrado por paréntesis cuadrados, es decir, que las matrices tienen números, o sea, elementos que tienen dentro de una matriz y sus nombres van con letra mayúscula. En la parte derecha tenemos 4 ejemplos de matrices. La matriz A que tiene 6 elementos y tiene forma rectangular. La matriz B que tiene 12 elementos y entonces ahí uno se va dando cuenta. La matriz A tiene filas y columnas. Tiene 3 columnas, 2 filas. Mientras que la matriz B tiene 4 columnas, 3 filas. La matriz C solo tiene una columna y 4 filas. Entonces empiezan a aparecer características. Mientras que la matriz D tiene 5 columnas y una única fila. Entonces ya sabemos qué es una matriz. Es un arreglo rectangular. Puede ser cuadrado, ya más adelante lo vamos a definir. Entonces revisemos quién es A. Y entonces aquí es donde vamos a ver cómo se escribe. La matriz A tiene 6 elementos. El elemento 2, el elemento -3, el elemento 7, el elemento 1, el elemento 0, el elemento 4. Entonces, como es una matriz rectangular, tiene 3 columnas y 2 filas. Si ustedes se dan cuenta, hay 2 numeritos que son subíndices, 1, 1. Entonces, el primer 1 indica el número de fila y el segundo 1 indica el número de la columna. ¿Qué quiere decir? En la fila 1, columna 1, está el número 2. En la fila 1, columna 2, está el -3 y así sucesivamente. Muy bien. En general, una matriz tiene M por N posiciones, es decir, M filas, N columnas. Las filas se cuentan de arriba hacia abajo y las columnas de izquierda a derecha.
Es decir, tenemos un arreglo como si tuviéramos un archivo de Excel. Literal, las matrices son archivitos, mini archivitos de Excel, y ustedes los pueden llevar a Excel y allí también los puede operar. Entonces, hay diferentes tipos de matrices. Entonces, vamos al segundo bloque. Estas matrices se clasifican de acuerdo a cómo están organizadas. Entonces, ¿qué es una matriz fila? La matriz fila está constituida por una sola fila. Ejemplo, D, la matriz D o la matriz C, que es la matriz columna. Entonces, si usted se da cuenta, la matriz fila tiene una única fila, pero tiene 5 columnas, que es la matriz D. Mientras que la matriz C tiene 4 filas, pero tiene una única columna. Se le llama matriz fila a la que está compuesta por una sola fila de elementos, mientras que la matriz columna es una matriz que solo tiene una columna, pero puede tener 4 filas. Entonces, ojo a las posiciones. La posición 1, 1 en la matriz D es 1. El elemento que ocupa la posición 1, 1. Fila 1, columna 1. El elemento que ocupa la posición 1, 2, es decir, fila 1, columna 2, es el 2. Esto es importante que lo tengamos claro, sobre todo en las operaciones, porque las operaciones son de acuerdo o se desarrollan de acuerdo con las posiciones de cada elemento. Entonces, la matriz rectangular, ¿qué tiene? Tiene distinto número de filas al de columna. En este caso, su dimensión es m por n, donde m es la cantidad de filas y n la cantidad de columnas. Entonces, ¿cuántas filas tiene la matriz A? Tiene 2 filas. ¿Cuántas columnas? 3. Entonces, la matriz A será de 2 filas por 3 columnas. Y si usted multiplica 2 por 3, le da la cantidad de elementos. 2 por 3, 6. Muy bien. ¿Cuándo hay o cuándo se dice que una matriz es cuadrada? Cuando tiene la misma cantidad de filas que la misma cantidad de columnas. Entonces, si nos fijamos en la parte derecha, la matriz A, ¿cuántas filas tiene? Tiene 3 filas. ¿Y cuántas columnas tiene? 3 columnas. Es decir, la matriz A es una matriz 3 por 3. Muy bien. Cuando yo digo que la diagonal secundaria la forman los elementos con I más J, estoy hablando de los índices, ¿cierto? De los elementos están constituidos 1, 1, 1, 2, 1, 3, 2, 1, 2, 2, 2, 3, 3, 1, 3, 2, 3, 3. Entonces, ¿cuál es la matriz principal? Si me permiten un momento, la diagonal principal, vamos a dibujar. La diagonal principal está compuesta por los elementos 1, 1, 2, 2 y 3, 3, los que acabé de encerrar en azul, ¿verdad? Mientras que la matriz secundaria, la diagonal secundaria, es la que está compuesta por los elementos 1, 3, que es el 3, 2, 2, que es el 1, y 3, 1, que es el 1. Es decir, que la diagonal secundaria está compuesta por los elementos 1, 1 y 3. Entonces allí tenemos las dos diagonales que puedo encontrar en una matriz cuadrada. ¿Qué es una matriz nula? Es una matriz cuyos elementos, o sea, todos los elementos que aparecen en ella son ceros. Entonces fíjese que la matriz B es cuadrada y nula al tiempo. Cuadrada porque tiene la misma cantidad de filas que de columnas, y nula porque todos sus elementos son ceros. Entonces ya empezamos a conocer distintos tipos de matrices. Muy bien. Enseguida vamos a revisar una matriz triangular superior. ¿Qué significa
que sea una matriz triangular superior. Primero es cuadrada, para que sea matriz triangular. ¿Qué quiere decir cuadrada? Que tenga la misma cantidad de filas que de columnas. Para que sea triangular superior, quiere decir que los elementos que están abajo de la diagonal principal, y por eso estaba definiendo la diagonal principal, los elementos que están por debajo de la diagonal principal son ceros. Entonces, fíjense que el elemento 1, 1, en este caso, es 1, el elemento 1, 2 es menos 2, el elemento 1, 3 es 3, el elemento 2, 1 es 0, que está por debajo de la diagonal principal, el elemento 2, 2 es 1. Cuando yo digo elemento 2, 2, entonces voy a escribir, permítanme, yo voy a escribir el elemento A sub 2, 2, me está indicando, el primero me indica la fila y el segundo me indica la columna. Entonces, el elemento 1, 2, 2, 2 es 1. El elemento 1, 1 es 1. El elemento 3, 3 es 3. ¿Por qué hago tanto énfasis en los elementos? Porque dependiendo de la ubicación de los elementos, es que vamos a encontrar o vamos a definir las operaciones. ¿Claro? ¿Alguna pregunta? Por favor, vamos escribiendo. No se preocupen. Una matriz triangular inferior, ¿qué es? Es una matriz cuadrada, primero, cuyos elementos por encima de la diagonal principal, y vuelvo y recuerdo dónde está la diagonal principal, fíjense que está por encima del 1, 1, 3. Es decir, de los elementos 1, 1, 2, 2 y 3, 3. Son ceros. Entonces, vamos ya identificando diagonal principal, diagonal secundaria, matriz triangular superior, triangular inferior, cuadrada, y todas las matrices que se me puedan aparecer en el campo económico, matemático, financiero, en matemáticas aplicadas, cálculo, en cálculo no solo diferencial, sino en integral, ¿cierto? En teoría de modelos y en otras asignaturas que ustedes con el tiempo van a ir analizando, y los que se dediquen a la parte financiera, pues van a encontrar muchas aplicaciones con matrices. Muy bien, una matriz diagonal, ¿qué es? Es la que todos los elementos situados por encima y por debajo de la diagonal principal son nulos. Es decir, una matriz diagonal es la que tiene en la diagonal principal valores. Una matriz escalar es una matriz que es diagonal, en la que los elementos de la diagonal principal son todos iguales. ¿Qué quiere decir? ¿Qué diferencia hay entre una matriz diagonal y una escalar? Que toda matriz escalar es una matriz diagonal, mientras que no toda matriz diagonal es una matriz escalar. ¿Por qué? Porque una matriz diagonal puede tener distintos valores en la diagonal principal, mientras que una matriz escalar tiene el mismo. Esa es la diferencia que podemos encontrar allí. ¿Cuál es la matriz identidad? Fundamental en algunos cálculos que usted va a desarrollar con el tiempo. Por eso esta tiene un nombre particular, la I de identidad. Es la matriz que en la diagonal principal todos sus elementos son cero. Perdón, son 1. Entonces, hay matrices, identidades de 2 por 2, de 3 por 3, de 4 por 4, de 5 por 5, de n por n. ¿Qué es lo importante de la matriz identidad? Que en la diagonal aparezcan unos. Finalmente, vamos a revisar qué es la matriz traspuesta dentro de la clasificación de las matrices. Entonces, tenemos una matriz A. Es una matriz
cuadrada. 1 menos 2, 3, 2, 1, 4, 1, 2, 3. Los elementos de la diagonal principal son 1, 1, 1, 1 y 3. Es decir, la posición 1, 1, la posición 2, 2 y la posición 3, 3. ¿Qué me están indicando? Ojo a lo que vamos a hacer. Voy a señalar la fila 1 en rojo. Y cuando yo digo traspuesta, es que la fila 1 la voy a convertir en la columna 1. Fíjese, el elemento 1, 1 no cambió de posición. El elemento 1, 2 pasó a ser el elemento 2, 1. El elemento 1, 3 pasó a ser el elemento 3, 1. ¿De acuerdo? Entonces, ahí es muy importante que sepan qué es transponer. Miren, la fila 2 la voy a transponer y la voy a convertir en la columna 2. Mientras que la columna 3, la fila 3, que es 1, 2, 3, la voy a convertir en la columna 3. Es transponer. Entonces, dada una matriz A, ¿cierto? Se llama matriz transpuesta de A a la matriz que se obtiene intercambiando las filas por las columnas. Es decir, la que era fila 1 en nuestra matriz inicial se convirtió en columna 1. Fíjense en la posición. La fila 1 era 1 menos 2, 3. ¿En qué se convirtió? En la columna 1. La fila 2, cuyos elementos son 2, 1, 4, se convirtieron en la columna 2. Y la fila 3, cuyos elementos son 1, 2, 3, se convirtió en la columna 3. ¿Qué estoy haciendo? Intercambiando filas por columnas para construir la traspuesta. Muy bien. Luego, vamos a identificar a través de todas estas clasificaciones cuáles son las que vamos a usar y en qué entorno la vamos a usar en el bloque 2. Muy bien, claro lo que es una traspuesta, claro lo que es una identidad, una diagonal principal, una diagonal secundaria, las posiciones, los elementos de la matriz, cuando son rectangulares, cuando tenemos una matriz cuadrada, etcétera. Listo, vamos a ver las matrices, cómo se suman y cómo se restan. Entonces, lo primero que vamos a revisar es que si tengo dos matrices, para poderlas sumar o restar deben de ser del mismo tamaño. Es decir, yo puedo sumar dos matrices 2 por 3, pero yo no puedo sumar una matriz 2 por 3 con una 3 por 2. ¿Por qué? Porque no tiene ni la misma cantidad de filas ni la misma cantidad de columnas. Entonces, la primera característica para sumar o restar matrices es que tengan la misma cantidad de filas y la misma cantidad de columnas, es decir, que sean del mismo tamaño. ¿Qué dice acá en letras? Dice, mire, A más B, ¿quién es A? Una matriz. ¿Quién es B? Otra matriz. Es igual a tomar los elementos de la matriz A, que en este caso A es 1, 1 es 2, con B sub 1, 1 que es 3. Entonces fíjese que debo tomar el 2 y el 3, que son las posiciones 1, 1 de cada matriz, y sumarlos en la posición 1, 1 de la matriz suma, es decir, de la matriz A más B. Así con cada elemento de la matriz. Entonces, ¿qué tenemos? Que el 0 es el 1, 2, es decir, fila 1, columna 2, es el elemento 0, y el B sub 1, 2, el B sub 1, 2 es 1.
Y eso lo voy a poner en la posición 1, 2, los voy a sumar en la primera fila, segunda columna. Por eso es tan importante o son tan importantes las posiciones en las matrices. Luego tomo la posición 1, 3, que es menos 1 de la matriz A, con la posición 1, 3 de la matriz B, que es 2, y lo sumo en la posición 1, 3 de la matriz suma. Si se dan cuenta, estoy sumando elemento a elemento. Es decir, que al 3 lo debo sumar El otro dice salir de la reunión. con el 2, que es la posición 2, 1. Cuando yo digo 2, 1, permítame, yo escribo. Cuando yo digo A sub 2, 1, estoy haciendo referencia al elemento que está en la fila 2, columna 1, que es el 3. Cuando yo digo B sub 2, 1, ¿sí?, haciendo referencia al elemento que está en la segunda fila de la matriz B, columna 1, que en este caso es el 2. Y los voy a llevar ¿a dónde? A la matriz suma en la posición 2, 1. Es decir, estoy sumando posición con cada posición. Por eso la condición que aparece iniciando dice que sean del mismo tamaño. Es importante para poder sumar matrices. Muy bien. Siguiendo con nuestra charla de matrices, tenemos lo siguiente. ¿Cómo se restan matrices? Según nuestro algoritmo, ¿cómo se restan matrices? Es claro, yo tomo la posición 1, 1 de mi matriz 2, de mi matriz A, con la posición 1, 1 de mi matriz B, y lo resto elemento a elemento. ¿Dónde tengo que tener cuidado? Con los signos. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, el signo del primer elemento puede ser positivo y el segundo puede ser negativo. En este caso, 0 menos 1 igual menos 1, que está en la matriz de resultado. Pero veamos el tercer caso, el del elemento 1, 3. Es decir, fila 1, columna 3. Entonces, revisémoslo. Vamos a revisar el menos 1, que es el elemento A sub 1, 3. Le voy a restar el elemento B sub 1, 3, que es menos 2. Y si se dan cuenta, cuando escribo la respuesta, hay un menos súper importante que no podemos pasar por alto. Entonces, este menos que estoy señalando, ese es el menos de la operación. Mientras que el menos que voy a señalar con rojo es el menos del elemento B sub 1, 3. Entonces, escribo el elemento 3, 1, ¿cierto? De la matriz A, o sea, A sub 1, 3, que es menos 1. Menos de la receta, es decir, de la fórmula de la resta, abro paréntesis, menos 2, porque el signo es negativo. El elemento 1, 3 de la matriz B es negativo, ¿verdad? Entonces, menos por menos da más, menos 1 más 2, 1 positivo, que es el elemento que tengo en la matriz solución, que es S1. Entonces, la suma y la resta de matrices se desarrolla posición a posición. Es decir, relaciono cada posición de mi matriz inicial con la posición de la segunda matriz. Si está sumando, sumo. Si está restando, resto.
Entonces, en ese caso dan números, la solución de una resta o la solución de una suma de una matriz de determinado tamaño es otra matriz del mismo tamaño. Es decir, que si sumo dos matrices 3 por 3, el resultado es una matriz 3 por 3. Si sumo una matriz 3 por 2 con otra matriz 3 por 2, el resultado es una matriz 3 por 2. Se respeta el tamaño de la matriz resultado. Muy bien, en el bloque 3. Entonces, ¿qué es el producto por un escalar? O más bien, la pregunta sería, ¿qué será un escalar? Pues un escalar es un número real. ¿Cuántos números reales? Muchísimos. Pues, un ejemplo de números reales. Entonces, por ejemplo, ahí en el chat, todo el mundo va a escribir en este momento un número real cualquiera. Vamos a esperar 30 segunditos para que escriban un número real cualquiera, uno que conozcan. El 2, el 3, el 2, perfecto, gracias Diana, Paula. Muy bien, Jessica, Gustavo, el 5, el 7, perfecto. Esos son números reales. Habrán otros reales negativos, pueden haber, claro. El -3, el -4, pero generalmente uno en una empresa, pues uno en una empresa tiene siempre que apuntarle a la parte positiva, es decir, las ganancias. Entonces uno nunca apunta en una empresa a tener pérdidas. Cuando tiene pérdidas, pues hay que representarlas con un número negativo. Eso es importante que lo veamos acá. Muy bien. Entonces, podemos concluir, permítanme acá, que el producto de una matriz por un escalar, y entonces importante que usted se acuerde que un escalar es un número real. Entonces, por ejemplo, si tengo mi matriz, y la voy a poner acá de color azul, tengo mi matriz A, que es una matriz que tiene 2 filas, 3 columnas, su tamaño es 2 por 3. Entonces yo quiero duplicar esa matriz. Entonces, ¿cuál es el escalar por el cual yo tengo que multiplicar? Pues por 2. Ese es el escalar. Es decir, ese es mi número real. El 2 es mi número real. Es decir, el 2 es mi escalar. Yo voy a multiplicar el 2 por la matriz A. Entonces, cuando yo quiero multiplicar un número real, o sea, un escalar por una matriz, tengo que multiplicar el escalar por cada uno de los elementos de la matriz. Es decir, que la matriz 2A va a ser 2 por 1, 2 por 0 en la posición 1, 2 y 2 por -1 en la posición 1, 3. Entonces, si yo tengo una matriz 2 por 3 y lo multiplico por un escalar, me va a quedar una matriz 2 por 3. Entonces, ¿cuál va a ser el resultado? 2 por 1, 2, posición 1, 1. 2 por 0, 0, posición 1, 2. 2 por -1, -2, posición 1, 3. 2 por 0, 0, posición 2, 1. 2 por -2, -4, posición 2, 2. 2 por 4, 8, posición 2, 3. Es decir, esta es una matriz rectangular. Insisto, el tamaño y las posiciones de las matrices es importante para cuando vayamos a fijar condiciones para explicar nuevas operaciones. Muy bien, continuemos. Entonces, vamos a revisar el producto de matrices en nuestro bloque 3. Entonces, tenemos una matriz renglón 1 por n y de una matriz columna n por 1. Entonces, la matriz renglón es la misma matriz fila. En algunos textos la llaman fila, en otros la llaman la matriz renglón. Estamos refiriéndonos a lo mismo. Entonces, vamos a definir el producto C por D. Una de las preguntas importantes.
que debemos desarrollar en esta fase es para, ojo, para multiplicar. Recuerden que para sumar deberían tener el mismo tamaño. Para multiplicar las matrices. La matriz inicial, que tiene determinado número de columnas, debe tener la matriz 2, que es por la que voy a multiplicar, que es el segundo factor, debe tener la misma cantidad de filas que la misma cantidad de columnas que la matriz inicial. Entonces, revisémoslo por un ejemplo. Tenemos estas matrices. La matriz K, la matriz L, la matriz M y la matriz N. Entonces, ¿qué tengo? Tengo que hacer el producto de K por M. Yo no escribo X para no confundir X, que es una variable. Entonces yo coloco el puntito. Si ustedes quieren omitir el punto que traduce producto, está bien. Pueden escribir K enseguida de la letra M y eso se lee como el producto de la matriz K por la matriz M. Entonces usted se fija que la matriz K es una matriz que tiene dos columnas y una fila. Es decir, el tamaño, permítanme, yo escribo, el tamaño de la matriz K es 1, 2 por 2. Es decir, tiene una fila, dos columnas. Mientras que la matriz M tiene dos filas por una columna. Y aquí es donde les digo que debemos revisar muy puntualmente que la matriz K, que es la matriz 1, la del pan, sí, señora. tenga la misma cantidad. ¿Cuántas columnas tiene la matriz K? Tiene dos columnas. ¿Cuántas filas tiene la matriz M? Tiene dos filas. Entonces, para poder multiplicar matrices, la matriz inicial, que es K, que tiene dos columnas, debe tener las mismas filas que tenga la matriz por la que tengo que multiplicar. Es decir, la cantidad de filas que tiene la matriz M, si no, no las puedo multiplicar. Entonces aparece este 2 por menos 3. Entonces, ¿de dónde aparece? Ese aparece del trinche. Entonces vamos a utilizar la ley del trinche que alguna vez algún profe me la enseñó en un curso de álgebra lineal. Entonces vamos a pintar nuestro trinche. Le vamos a pintar un trinche. Un trinche que tiene dos. Fíjense, el trinche tomó al 2 y al 5 y lo va a multiplicar por el menos 3 y el 2. Es decir, fila 1 por columna 1 de la matriz 2. Entonces, si ustedes se están dando cuenta, este 2, que voy a poner en un cuadrito azul, es el mismo 2 que está acá, que es la posición 1, 1, la matriz K. La estoy multiplicando por la posición 1, 1 de la matriz M, que es menos 3. Bien, más. Entonces, ese signo siempre va en la mitad. Más. Tomo el 5, que es la posición 1, 2 de la matriz K, por la posición 2, 1 de la matriz M. Entonces, fíjense que el 5 lo multiplico por el 2. Y cuando yo voy a multiplicar, no pongo ni puntos ni X, sino coloco en paréntesis y eso me está indicando que debo multiplicar. Entonces, ¿cuánto da la multiplicación de la matriz K por la matriz M? Me da 2 por menos 3 menos 6, más 5 por 2, 10, menos 6 más 10 igual a 4. Si yo quiero multiplicar la matriz L, permítame, yo borro. La matriz L por la matriz N, tengo que verificar el tamaño de la matriz L. Entonces, ¿cuál es el tamaño de la matriz L? Escribámoslo en el chat. ¿Cuál es el tamaño de la matriz L?
¿Cuál es el tamaño de la matriz 4 por 1? No. ¿Cuál es el tamaño de la matriz L? Muy bien, Angie, muchas gracias. 1 por 4. Es una matriz fila. Entonces es una matriz 1 por 4. Esta matriz es 1 por 4. Muy bien. Gracias, Jessica, William. Muy amables. 1 por 4. ¿Y cuál es el tamaño de la matriz N? 4 por 1. Gracias, Lady. Muy amable. 4 por 1. ¿Qué verificamos? Que la matriz 1, que es la matriz L, que tiene 4 columnas, sea la misma cantidad de filas de la matriz 2, que es la matriz N, que tiene 4 filas. Entonces yo verifico esta condición antes de empezar a multiplicar. Miren, el número de columnas de la matriz 1 es el mismo número de filas de la matriz 2 para poder multiplicar. Esa es una condición inicial. Listo, ya verificando esta condición, entonces multiplicamos por la ley del trinche. Vamos a hacer un trinche, permítanme, yo lo voy a dibujar. Vamos a dibujar un trinche más grande. Más grande. Un trinche que toma al 1, al menos 2, al menos 3 y al 2. Y lo multiplica por el 2, el 5, el menos 3 y el 4. Y ya se ve más bonito el trinche porque la matriz es más grande. Entonces yo tomo los 4 de la fila 1 de la matriz L y los multiplico por los 4 de la columna N. Por eso la condición inicial es importantísima. Que la matriz 1, en este caso la L, tenga 4 columnas, mientras que la matriz 2, que es la matriz N, tenga 4 filas. Entonces, si multiplicamos 1 por 2, 2, menos 2 por 5, menos 10, menos 3 por menos 3 da 9, más 2 por 4, 8, y eso da un total de 9. Ustedes verifican las cuentas. Muy bien. Ya sabemos cómo se multiplican las matrices. Ese es un proceso importante en la parte de matemáticas aplicadas y en la parte de administración financiera y en todas las carreras administrativas. Las matrices, por su organización, nos ayudan a mejorar los procesos en las diferentes organizaciones. Porque las matrices en diferentes instancias son bases de datos que nos permiten identificar regularidades, caracterizarlas, entre otros aspectos. Ajá, sí, pero las matrices que son cuadradas se van a poder multiplicar entre ellas. ¿Por qué? Porque tienen la misma cantidad de filas y de columnas. Es decir, yo puedo multiplicar una matriz 3 por 3 con otra matriz 3 por 3. Puedo multiplicar una matriz 4 por 4 con otra matriz 4 por 4 por la ley del pi. Ahora revisemos que una matriz renglón se escribe a la izquierda y la matriz columna siempre se escribe a la derecha en esos productos. Por ejemplo, K por M, no M por K. ¿Por qué? Porque K es la matriz, ¿cierto? Que se escribe a la izquierda, o la matriz fila, y M es la matriz columna. Todavía no sabemos si la multiplicación de matrices es conmutativa. Miren que L por M no está definida. ¿Por qué? Porque L tiene 4 columnas y M tiene 2 filas. Y debe tener, M debería tener ¿cuántas filas para poderse multiplicar por L? ¿Cuántas filas debería tener? 4. Muchas gracias. Aquí surge una pregunta y dice, ¿también se suman los signos? Filas, Ketty. Ten cuidado con los signos porque los signos le pertenecen a cada elemento y tú estás sumando las multiplicaciones. Entonces, primero multiplicas, revisas cuáles son los signos que quedan y ahí sí haces la suma o resta correspondiente. Muy bien, continuemos. El producto de matrices en general tenemos que si C es el producto de la matriz A por B, y lo vamos a ver
un ejemplo, el elemento C sub I J de la matriz producto se obtiene multiplicando el iésimo renglón por la ley del trinche por la j-ésima columna de la matriz B. Entonces revisemos, vamos a multiplicar A por B y B por A y miramos qué diferencias hay. Ustedes me van ayudando con las cuentas. Entonces revisemos. Como A y B son matrices 3 por 3, el producto de AB y el producto de B por A están definidas. Ambas tienen tamaño 3 por 3. Entonces, para el primer producto, entonces, fíjense que el trinche, que yo les decía, si usted toma 3 elementos, lo vamos a hacer acá. Permítame en un segundo. Con rojo, listo. Uy, no, permítame. Ahora sí. La matriz, la fila 1, que es 1, 2, 3, la voy a multiplicar por la columna 1. Entonces, fíjense que la ley del trinche, permítame, yo le voy a poner un cuadrito, es tomar la fila 1 y multiplicarla por la columna 1. Y sus productos se suman, que es a lo que venía la pregunta de Ketty. Fíjate, 1 por menos 2, ¿cuánto te da? Menos 2, ¿cierto? 2 por 3, 6 positivo. 3 por 1, 3 positivo, ¿cierto? Entonces, te queda menos 2 más 6 da 4. 4 más 3, 7. Que es estos 7, estos 3 productos sumados, es el 7 que aparece en la matriz producto AB. Para lograr el elemento del producto, el elemento 1, 2, tengo que tomar, pues permítame yo borro. Voy a borrar. Tomo la primera fila y la voy a multiplicar para obtener el 14 por la segunda columna. Y obviamente, no olviden, esa ley del trinche es infalible. Es como girar el trinche. Tengo una fila, tomo el trinche y lo giro para la columna 2. Entonces, fíjense que los productos aparecen en la posición 1, 2. Es decir, fila 1, columna 2. 1 por 1, 1. 2 por 2, 4. 3 por 3, 9. Lo sumo. 9 más 4, 13 más 1, 14. Que es el 14 que aparece en el A por B. Entonces, fíjense que tengo que hacer el trinche, lo tengo que hacer 9 veces. O sea, yo tengo que trinchar 9 veces porque en la matriz producto A por B hay 9 elementos. Está el elemento 1, 1, 1, 2, 1, 3. Está el 2, 1, 2, 2, 2, 3. Está el 3, 1, 3, 2 y 3, 3. Ese es el producto de matrices. Entonces, revisemos. ¿Hasta ahí es claro? ¿Hay alguna otra duda? Escribamos OK. Profe, tenemos una manita levantada de Pedro Murillo. Pedro, cuéntanos. Hola, profe, buenas tardes. Profe, en el segundo paso no lo comprendí bien de dónde sale el 14. Sé que es de una suma y una multiplicación, pero ¿será que puede repetir, por favor? Listo, Pedro, con muchísimo gusto, tranquilo, ponle cuidado. Tú ya identificaste, voy a borrar acá, voy a borrar todos los dibujos. ¿Cuál es la columna, la fila 1? La fila 1 es 1, 2, 3. ¿De acuerdo? Sí, Entonces voy a señora. tomar la ley del trinche. O sea, yo voy a tomar la fila 1 y la voy a trinchar. Tiene 3 elementos. ¿Con cuáles los voy a multiplicar? Yo los voy a multiplicar con los elementos de la segunda columna.
¿Por qué de la segunda columna y no de la primera, profe? Porque voy a hallar el elemento, fíjate que voy a hallar el elemento 1, 2, que pertenece a la fila 1, columna 2. Entonces tengo que tomar los elementos de la primera fila de la matriz A por los elementos de la columna 2 de la matriz B, Sí. que son los elementos 1, 2, 3. Entonces allí aparece el 1 por 1, ¿sí Ya. ves? Luego Sí, aparece el 2 por 2 y luego aparece el 3 por 3. sí, ok. Entonces, 1 por 1, 1, 2 por 2, Sí. 4, 3 por 3, 9. 9 más 4, 13, más 1, Ok, 14. ok. Listo, profe, muchas gracias. Listo, Pedro, con muchísimo gusto. Muy bien, entonces los demás veía aquí en el chat. Ok, bien, gracias William, gracias Angie. Sergio, muy amable. Ketty, muchas gracias. Entonces sigamos. Fíjense que ya sabemos multiplicar A por B. La pregunta es, ¿será que B por A da lo mismo? Hagamos una encuesta. Sí, no. No hay más oportunidades. Entonces, A por B es igual a B por A. AB es igual a BA. Esa es la gran pregunta. Acá la mayoría dice el orden de los factores. Acá me Sí. dice Sergio que sí, Angie que sí. Listo. Muy bien, Dilmer, gracias. Pedro, Lady, Ketty, gracias. Muchachos, hemos cometido un error. A por B no es lo mismo que B por A. En la multiplicación de matrices no es conmutativa, como o sea, uno pensaría que como 2 por 3 es igual a 6, entonces 3 por 2 es igual a 6. Eso ocurre en los números, pero en las matrices ocurre de otra manera. Revisémoslo. Miren B por A. Vamos a revisar la matriz, los segundos elementos. Vamos a tomar el 3, 2, 1, que es la fila 2. Cambiémosle el color. Vámonos con azul, que esta es de otra fila. La fila 2. Por la columna 1. Si se dan cuenta que los resultados están acá en la posición 2, 1. Entonces fíjese, 3 por 1, 3, más 2 por 4, 8, más 1 por 2, 2. Entonces eso nos da 13. ¿De acuerdo? Para obtener el 17, ¿qué hago? O ya no tomo la columna 1, sino voy a tomar la columna 2. Y ese segundo resultado está en la posición 2, 2. Entonces fíjense, 3 por 2, más 2 por 5, más 1 por 1. Entonces eso nos da 17. Entonces, fíjense que la multiplicación de las dos matrices en la inicial, permítame, yo me voy a devolver un momentico, 7, 14, 10 es la primera fila y la otra es 6, 3, 8. Entonces, conclusión, la matriz AB es distinto a la matriz B por A. Es decir, que el producto de matrices no es conmutativo, como en los números. Esa es una de las grandes conclusiones del taller de hoy para seguir revisando. Bajo este parámetro, vamos a finalizar con un ejercicio muy importante para ustedes como miembros de las carreras administrativas. Entonces, llámese administrador de empresas, administrador financiero, finanzas y relaciones internacionales, todo lo que tiene que ver en el mercado con la parte administrativa. Fíjense, el punto de equilibrio del mercado. Dos productos A y B compiten, las demandas XA y XB de estos productos están relacionadas con sus precios P sub A y P sub E por las ecuaciones de demanda. Entonces, esta es una de las aplicaciones
de las ecuaciones de demanda que se hacen en las diferentes organizaciones, pues para mirar que si yo produzco, por ejemplo, una empresa de calzado, si produce 100 pares de zapatos, pues la idea es que venda 100 pares de zapatos, ¿cierto? Porque si produzco 100 pares de zapatos y vendo solo 5, pues la empresa no está siendo rentable. Eso es lo que vamos a analizar acá, el punto de equilibrio para, por ejemplo, saber el precio al cual yo debo vender los zapatos para no perder, ¿cierto? Y entonces ahí encuentran unos gastos fijos, unos gastos variables, una serie de elementos que ustedes con el tiempo van a manejar muy bien. Entonces recordemos, tenemos las ecuaciones de demanda. X sub A, no se asuste por los índices, son nombres. Igual, ¿eso qué quiere decir? Que la ecuación de demanda para el producto A es igual a 17 menos 2 veces el precio de A más un medio el precio de B. Y para el producto B es igual a 20 menos 3 veces el precio de B más un medio por el precio de A. Y las ecuaciones de oferta para el producto A es igual a 2 veces más X sub A más un tercio de la demanda de X sub B, perdón. Y el precio de B es igual a 2 más un medio de X sub B más un cuarto de X sub A. Discúlpenme, ahí falta un subíndice. Muy bien. Quedan los precios a los cuales las cantidades X sub A y X sub E estarán disponibles en el mercado. En el punto de equilibrio de estos dos productos, las 4 ecuaciones deben satisfacerse, dado que la demanda y la oferta deben ser iguales. Entonces hay que calcular cuánto vale X sub A, ¿cierto? Cuánto vale X sub E, B, cuánto es el precio de A y cuánto es el precio de B. Eso es lo que tenemos que calcular. Muy bien, tenemos dos ecuaciones. Vamos a reacomodar las ecuaciones. Fíjense que en la ecuación inicial me decían que X sub A más 2 veces el precio de A menos un medio del precio de B igual a 17. ¿Qué tengo al frente? Permítame, yo voy a rayar. ¿Qué tengo al frente? Que esta X sub A se quedó solita. Entonces, fíjense, este 2PA que yo voy a poner en rojo, en azul, está sumando. Como pasó al otro lado de la igualdad, pasa al otro lado, pasó restando. Lo mismo le ocurre a este un medio. Un medio del precio de B está restando. Cuando lo llevo al otro lado de la igualdad, fíjense, pasa sumando. En cada una de las ecuaciones voy a despejar X sub A, X sub B, P sub A y P sub B. Eso es lo que tengo que despejar. Habiendo despejado cada una de las ecuaciones, fíjense, el menos un medio del precio de A estaba restando, pasó a sumar. Más 3 veces el precio de B estaba sumando, pasó a restar. El 20 estaba quieto, se dejó quieto. Por propiedades de la igualdad. X sub A, entonces voy a despejar P sub A. Ese precio de A lo pasé a la derecha a sumar y ese menos 2 lo devolví a restar para no hacer tantos pasos. ¿Sí ven? Este pasó a sumar y el menos 2 pasó al lado izquierdo a sumar. Y ya tengo P sub A. Yo eso lo puedo hacer en una igualdad. Lo que está a la derecha lo puedo pasar a la izquierda si lo paso intercambiando las operaciones, es decir, con la operación contraria. Muy bien, teniendo estas ecuaciones, ahora sí vamos a trabajar con matrices. Fíjense que esta es la parte de qué tengo que hacer, cómo voy a empezar. Entonces, fíjense que ya tengo una matriz 4x4 que tiene 4 incógnitas. Eso es lo que tengo en el problema. Entonces, ¿qué tengo? Tengo la variable X sub A, tengo la variable X sub B, tengo la variable P sub A y tengo la variable P sub B. Es como si tuviera X, Y, Z, M, W. Muy bien. Entonces, vamos a resolver esa matriz.
pero como nosotros no vamos a colocar esos nombres raros para no confundirnos, entonces la vamos a convertir a una matriz. ¿Cuál es el coeficiente de X sub A? 1. ¿Cuál es el coeficiente de X sub P? 0, porque no aparece. ¿Cuál es el coeficiente numérico de P sub A? 2. ¿Cuál es el coeficiente? Sergio, esas son las propiedades de la igualdad. Despejar una variable en una igualdad. Listo. ¿Cuál es el coeficiente de P sub B? Menos un medio. Igual, trazo la rayita, 17. Entonces ya tengo una matriz 4 por 4 que tiene elemento 1, 1, 1, 2, 1, 3 y 1, 4 y que tiene una solución. Entonces fíjense que aquí voy a colocar una matriz aumentada para llevarlo a la vida real. Es decir, voy a hallar cuánto es el precio de A, cuánto es el precio de B, cuánto es la demanda de A y cuánto es la demanda de B, el producto B. Eso es lo que voy a calcular. ¿Esto dónde pasa? En todas las industrias. Entonces usted le dan las ecuaciones, usted calcula el punto de equilibrio y le dice al jefe, jefe, mire, tenemos que vender este producto a tal precio y este otro a tal precio, porque si no, no vamos a lograr recuperar la inversión que estamos haciendo. Eso es lo que toman decisiones con base en estos análisis que se presentan todo el tiempo. Listo, tenemos la matriz. Fíjense acá que este proceso pareciera muy complejo, pero es muy sencillo. Vale, cuidado. Primero, la fila 1, entonces permítame, yo voy a rayarla, yo voy a ponerla con un color, voy a poner con rojo. Esa es la fila 1, esa es F1. La fila 1, fila 2, fila 3, fila 4. Entonces, R es como si fuera, entonces llamémosla R, para que ustedes no, es como si fuera R1. ¿Qué dice? Dice, para la primera columna aplicamos las siguientes operaciones. ¿Quién es R3? El renglón 3 es igual. Renglón 3 menos el renglón 1. Entonces, ¿quién es el renglón 3? Vamos a tomarlo con azul. Vamos a ponerlo en un cuadrito. Acá, pendientes. Miren. ¿Cuánto es 1 menos 1? 0. Está aquí. ¿Cuánto es a un tercio? Le resto 0. ¿Cuánto me da? Un tercio. ¿Eso qué quiere decir? Que el renglón 3, estamos escribiendo, el renglón 3 es igual a ¿quién? A tomar el renglón 3 y restarle el renglón 1, que está en rojo. Profe, ¿y de dónde tomo esas operaciones? Voy a construir una matriz identidad. Es decir, que en la diagonal principal, sean todos unos. Muy bien. Menos 1, menos 2, menos 3. Y aparece el tercero. ¿Sí? Por eso las posiciones son importantes. Permítame. Ok. Lo tenemos. 0 menos un medio. ¿Cierto? Menos un medio, porque hay doble signo, menos por menos da más, un medio positivo. Menos 2, menos 17, menos 19. ¿Sí ven? Ese es lo que dice R3 menos R1. Ahora vamos para el renglón 4. El renglón 4 es igual al renglón 4 menos la cuarta parte del renglón 1. Entonces, ¿cuál es la cuarta parte del renglón 1? En este caso será, vamos a hacerlo con rojo. Será un cuarto, 0, 2 cuartos, es lo mismo que un medio, menos un medio, la cuarta parte dividido entre 4,
Y entonces, ¿eso cuánto nos da? Menos 1/8 y 17/4. Fíjense, el renglón 4 ¿a qué es igual? A el renglón 4 menos la cuarta parte del renglón 1. ¿Cuál es la idea? Que esto se vuelva a 0. 0. 0. Perdón. Aquí no va a 0. Que todo lo que esté en la diagonal, fíjense, en la diagonal principal sean unos. Y por encima y por debajo de la diagonal principal sean ceros. Es decir, quiero construir la matriz identidad. Eso es lo que estoy haciendo. Muy bien. Continuemos. Ya tengo la matriz 1, 0, menos 1 medio, entonces esa vuelvo y la bajo. Vuelvo y construyo. Necesito que el renglón 3 sea igual al renglón 3 menos la tercera parte del renglón 2. Entonces usted verifica las cuentas. Que el renglón 4 sea la mitad del renglón 2. Entonces fíjense que ya se está volviendo aquí la fila 1, perdón. La columna 1 ya tiene 1, 0, 0, 0. La columna 2 ya tiene 0, 1, 0, 0. Fíjense. Estamos completando. Así sucesivamente voy a buscar los pivotes. ¿Para qué? Para que la matriz que me quede a la izquierda de la línea roja, que es la matriz aumentada, vean, esa roja que yo voy a hacer ahí, sea la matriz identidad. Y los que me queden a la derecha sean los resultados. Entonces vamos a revisarla. Usted hace las cuentas. Si no, me escribe al foro y con mucho gusto revisamos otra vez las cuentas. Entonces, siempre que uno tiene como fraccionarios, como que, uy, qué problema. Entonces, no, vean, muchachos, por ejemplo, usted quiere convertir, si tiene algún inconveniente, en la tercera columna, podemos colocar menos 1/4 en vez de 17/16. Entonces, si realizamos este intercambio y multiplicamos el renglón 3 por menos 4, tenemos las siguientes matrices. Son trucos. Fíjense, ya voy llegando. 0, 0, 1, 0. Estos cuadritos que estoy poniendo son las operaciones para hallar en cada renglón. Entonces, el renglón 1 es igual al renglón 1 menos 2 veces el renglón 3. Y así sucesivamente con cada renglón, usted va planteando la operación que le permita ir eliminando a través de las operaciones con matrices. Muy bien, llegamos al final. ¿Eso qué quiere decir? Para concluir, ¿eso qué quiere decir? Que X sub A, es decir, que la oferta de A es 4, que la oferta de B es 6, que el precio de A es 8 y el precio de B es 6. Una aplicación computacional llevada al mundo práctico. Entonces, ¿cuál es el punto de equilibrio? Que yo tenga el precio del objeto A, del bien A, sea de 8, el precio del bien B sea de 6, ¿cierto? No, en el mundo real a veces no aparecen números exactos, pero cuando uno entiende esta proyección, se da cuenta que en el mundo real y en el mundo empresarial puede poner las matrices al servicio de cada uno de ustedes. Compañeros, para probarla finalmente, ¿cómo la prueba si le quedó bien? Toma la matriz inicial y en lugar de X sub A, coloca el valor que le dio, que es 4, más 0, más 2 veces el precio de A, que es 8, 2 por 8 y 16, menos un medio del precio de B, que es 6, entonces sería menos 3, 4 más 16, 20, menos 3, 17. Así lo prueba con cada uno de los elementos que le dio. Entonces usted puede resolver el problema y además de eso probarlo utilizando matrices. Entonces acá les dejo algunas referencias en la biblioteca de la universidad y en la biblioteca de la universidad en Asturias Premium. Ustedes van a encontrar
una serie de libros que los van orientando. Estos los pueden encontrar de acceso libre en la red, los pueden descargar y allí van a poder estudiar con más detenimiento cada uno de los temas. A todos ustedes, a toda la comunidad Asturias, es para mí un gusto haber trabajado con ustedes esta tarde. Recuerden que los foros académicos están abiertos para que usted desde el día 1 hasta el día 7 esté muy pendiente de escribirle a sus docentes las inquietudes que tienen acerca del trabajo que van realizando para que el producto al finalizar cada semana sea el mejor. A todos ustedes muchas gracias, me alegra saludarlos, les deseo que tengan una excelente semana y de verdad que tengan un excelente mes, que estén felices, es lo más importante, y que continúen con este sueño que se ha trasladado a la academia. Buenas tardes para todos. Muchas gracias.